Y ya sin más preámbulos, doctor, le doy la bienvenida y muchas gracias y el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Joana, muy amable. Bueno, buenas Gracias para noches. compartir. Básicamente lo que se me ha pedido es que les cuente generalidades de lo que es la psiquiatría forense, ¿sí? Tengo entendido que son estudiantes de medicina y pues habrá cosas como muy especializadas, pero pues esa es la psiquiatría forense, es una subespecialidad de la psiquiatría, entonces van a haber cosas muy especializadas. Yo me estaba acordando en ese momento como cuando era estudiante y asistía a una charla y como que, ¿será que yo trabajo en eso o no? Pero bueno, la oportunidad de conocerlo ayuda a poder decidir más adelante. Entonces, yo trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense desde hace 22 años. En este momento soy subdirector de investigación científica y siempre he trabajado todo lo que es la psiquiatría forense. Siguiente, por favor. Entonces, déjame esta diapositiva. ¿Conocen a Doris Salcedo? ¿Alguno la conoce? Bueno, Doris Salcedo es una artista plástica colombiana que maneja mucho el tema de la violencia, que está relacionado con mucho lo que vemos en medicina legal. Entonces, pues Doris Salcedo en el 2007, para que conmemorar un aniversario más de la toma y retoma del Palacio de Justicia, puso estas sillas en el palacio como un montaje donde la fue bajando poco a poco durante los 2 días, durante el tiempo de 2 días que demoró la pericia, que demoró la toma y retoma del palacio, como para significar el caos que debió pasar ahí. Siguiente, por favor, Joana. Se llama normatización en psiquiatría y psicología forense. ¿Qué es normatizar? Convertir en norma algo que todo el mundo de pronto sabía hacer, pero pues no existía la norma de que debía ser así. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Normatizamos la pericia en psiquiatría y psicología forense. Siguiente. Plegaria muda. Doris Salcedo en el 2012 hace este fue un homenaje que hizo a los desaparecidos de Soacha. Puso una mesa frente a la otra, arriba de la otra, aquí había un pedazo de tierra en la mitad y simboliza como unos ataúdes de los jóvenes de Soacha desaparecidos. Siguiente, por favor. ¿Por qué Medicina Legal hace unas guías, que son lo que va a presentar los objetivos de las guías, para hacer pericia en psiquiatría y psicología forense? Porque la ley 938 de 2004, que es quien da origen a la Fiscalía General de la Nación, y a su vez dice que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense está adscrito a la Fiscalía y que su función es hacer un auxilio, prestar un auxilio, soporte científico y técnico a la Administración de Justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y ciencia forense. Sí, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando la autoridad necesita saber algo específico de la medicina legal o de la ciencia forense en general, nos pregunta y nosotros damos una opinión que se llama una pericia y el juez toma una decisión en relación con eso. ¿Lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta? Siguiente, por favor. Esto se llama Cuna de Hierro. En el 88, Doris Salcedo, recién regresada del exterior, hizo esta Cuna de Hierro para representar la violencia que hay que vivir en Colombia. Dice que uno debería nacer una cuna de hierro y no una cuna mullida para poder sobrevivir a la violencia. Siguiente. Entonces, en su artículo 36 de esa ley 938 que les decía, le dice al instituto que ella debe definir los reglamentos técnicos que tengan que ver con la pericia psiquiátrica, con la pericia en general, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos hacer unas normas y podemos decir que son obligatorias. Siguiente, por favor. Doris Salcedo, en el 96, le pide a los familiares de desaparecidos que le den ropa y ella las cose a unas telas y se llama trabiliarios, que significa como violencia. Y eso significa como que los desaparecidos no están del todo desaparecidos, sino que aquí los estamos esperando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros
Normatizamos, como les decíamos, las pericias psiquiátricas y psicológicas forenses, ya que veo que esto es un semillero, entonces les comparto la experiencia. La experiencia se llama sistematización de una práctica. ¿Qué es la sistematización de una práctica? Algo que todo el mundo hace y lo hacen bien generalmente, pero nadie se ha tomado el trabajo de hacer el paso a paso de cómo se debe hacer para que otros lo hagan igual. Voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que el mejor sancocho de Colombia se hace en tal parte, en la casa de la abuela de Joana o en el pueblo de Miguel, qué sé yo. Entonces, ¿qué se hace? Se busca dónde es el mejor sancocho, dónde está la persona que lo hace y se le pide la receta a esas personas y se hace la sistematización de esa práctica, ¿sí? Lo mismo pasó cuando ICBF adquirió la práctica de los hogares de bienestar. Eran mujeres que cuidaban a los otros niños de las vecinas que trabajaban. Ellas le daban una platica y las tenían en el horario de trabajo y se beneficiaba tanto la que se quedaba como la que se iba a trabajar. Eso es una sistematización de la práctica. Cuando uno ve que una práctica es buena y dice vamos a sistematizarla para replicarla. Eso fue lo que nosotros hicimos con todo el grupo de psiquiatras y psicólogos del instituto, donde primero hicimos como unos borradores que después sometimos a pares internos, a pares externos, con el fin de validar esa información. Pares internos que trabajan en el instituto, pares externos que habían trabajado pero ya no trabajaban allí porque no había experiencia en ese momento de algo forense por fuera. Y lo validamos en unas mesas de trabajo que llamamos consenso, porque la ley dice que para presentar uno algo en la corte debe estar validado por un consenso. El consenso en ese momento fue el consenso de los psiquiatras y psicólogos que hicimos esas reuniones. Siguiente, por favor. En medio de esos psiquiatras y psicólogos tratando de llegar a unos acuerdos, hubo muchas discusiones. Doris Salcedo hace en el 2007 algo que se llama Shibboleth. A ella la entrega, la invitan a la Galería Tate de Londres y en el Palacio de las Turbinas, que tiene un piso en mármol, ella lo que hace es hacer esa brecha que ustedes ven allí. Y la brecha dice que se llamó Shibboleth porque Shibboleth era una palabra que usaban en dos pueblos en la Biblia para diferenciarse entre sí al momento de la guerra, ¿sí? Por ejemplo, si se encontraban y estaban pues vestidos como de guerreros, entonces no, como para diferenciarse si era amigo o no era amigo, decía di Shibboleth, y si decía Shibboleth como de la manera contraria como lo pronunciaban ellos, como decir puerta en lo costeño o puerta en lo del interior, entonces se identificaban y podían matar al otro. Y Shibboleth representa, ella dice, la brecha que hay entre blancos y negros, homosexuales y heterosexuales, mujeres y hombres, fascistas, izquierdistas, maometanos, budistas y católicos. Es decir, que la enfermedad de este mundo es esa brecha que nos separa a todos, la polarización. Siguiente, ya está aquí, lo de Doris Salcedo, ya les voy a presentar otras diapositivas. Entonces, como producto de esa normatización de pericia psiquiátrica y psicológica forense, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que había una serie de cosas en común y por eso hicimos un protocolo de utilización básica. ¿En qué consiste ese protocolo? Ese protocolo tiene todo lo que tienes tú que hacer desde el momento en que te entregan el documento que dice que hagas una pericia psiquiátrica o psicológica hasta el momento que sale el resultado. Es decir, cómo lo tamizas, cómo lo archivas, cómo citas al paciente, cómo lo recibes, cómo lo saludas, cómo obtienes la información, cómo obtienes el consentimiento informado y finalmente cómo envías el informe pericial. Entonces, además de eso, hicimos en su momento más o menos 10 guías y más adelante fuimos haciendo las otras. Las guías son capacidad de comprensión y autodeterminación. Las voy a mencionar ahora, pero más adelante les voy a decir en qué consiste cada uno. Capacidad de comprensión y autodeterminación, mantenimiento, cambio, levantamiento de medidas de seguridad inimputables, estado de salud mental del privado de libertad, interdicción judicial que ya no aplica porque las leyes cambiaron, capacidad para declarar y suscribir preacuerdos, niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, daño psíquico en reparación integral, patria potestad o potestad parental y custodia, reglamentación de visitas, regulación de alimentos, perturbación psíquica, adicción a sustancias, autopsia psicológica, determinación para determinar manera de muerte, suicida, homicida o accidental, violencia intrafamiliar, adultos presuntos víctimas de delito sexual,
violencia sociopolítica individual colectiva, se adopta el protocolo de Estambul para estudiar casos de tortura, tratos crueles e inhumanos y se hace un portafolio de servicio. Yo sé que para ustedes esto es como si les estuvieran hablando un idioma extraño. La idea es que sepan que hay una especialización que se llama psiquiatría de la medicina y hay una subespecialización que se llama psiquiatría forense. De eso es la que les estoy hablando. De psiquiatría forense compartimos algunos temas con los psicólogos, por eso algunas pericias algunas guías están dirigidas a psiquiatras o a psicólogos. Dame la siguiente, por favor. Las diapositivas las figuras que van a ver ahora en adelante son de Banksy. Banksy es un grafitero irlandés, posiblemente nadie lo conoce. Como grafitero, pues él hace sus trabajos a escondidas. Se firma Banksy, pero no sabemos cómo se llama. Es uno de los artistas más importantes, relevantes en este momento en el mundo vivos. Esto está en la Franja de Gaza y él muestra mucho, a lo largo del resto de la charla vamos a ver, sus gráficos muestran mucho la pobreza, la maldad hacia los niños. En ese momento es un niño allí como muy triste, bañándose. Él utiliza parte de lo que había y lo que construye, ¿no? Ahí si se dan cuenta hay unos disparos que está en la Franja de Gaza. Siguiente, por favor. Entonces aquí en esta página van a encontrar lo que les voy a presentar hoy, que son los protocolos, las guías y los reglamentos. En la página medicinalegal.gov.co. Siguiente. Aquí los niños juegan alrededor de la bomba atómica, porque ellos no saben lo que es la bomba atómica. Como no lo sabían las personas, hombre, no saben las consecuencias, porque nunca se va a tirar una bomba atómica a una ciudad hasta que lo hicieron en Hiroshima. No saben las consecuencias que eso podía tener. Por eso uno puede jugar con la bomba atómica y los niños juegan con la bomba atómica y por eso los niños los engañan, porque ellos tienen pues esa inocencia, si lo podemos decir, una falta de conocimiento en ese momento. Siguiente. El protocolo de evaluación básica, nosotros escribimos explícitamente que servirá de marco cuando sea el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul, ¿qué es? Fue un documento que se idearon los de Naciones Unidas y los de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el genocidio armenio, que recuerden que eso es de los menos conocidos, donde pues por cuestiones políticas mataron a millones de personas, pero pues como fue un evento donde torturaron mucha gente, entonces dijeron, bueno, vamos a escribir un documento, disculpe, Esther, ya te marco. Vamos a escribir un documento donde dé las luces para nosotros poder esclarecer los casos donde se investigue tortura, tratos crueles o penas crueles e inhumanos. Siguiente, por favor. Ese es un niño también en Franja de Gaza, pero fíjense que hay como una trampa allí como de ratón. Siguiente. Entonces, el protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense tiene 4 objetivos. Obtener información del estado mental antes, durante y después de los hechos que se encuentran bajo investigación que ayude a clarificar el comportamiento del sujeto estudiado en esos hechos. Observar la actitud, el afecto, el lenguaje verbal y no verbal del examinado en relación con los hechos investigados. Explorar el funcionamiento global antes y después de los hechos y ver si se afectó para saber si hay que dar unas medidas de reparación e identificar necesidades de salud o protección del examinado y orientar sobre cómo puede acceder a los servicios de atención en salud, protección y justicia. Esto que ustedes ven ahí de segundo objetivo, de observar la actitud, el afecto, el lenguaje verbal y no verbal del examinado en relación con los hechos, así como el oftalmólogo con un oftalmoscopio mira el ojo, el cardiólogo con un fonendoscopio, con un ecocardiograma mira el corazón, nosotros vemos a las personas, sus emociones, sus sentimientos a partir del examen mental, que no es otra cosa que hacer una serie de preguntas y observar las reacciones del otro para saber, por ejemplo, su estado de ánimo, su nivel intelectual, desde la impresión diagnóstica, su pensamiento, si está comprometido o no. Esa es nuestra principal herramienta para diagnosticar. Dame la siguiente, Joana, por favor. Aquí sí, seguimos en la Franja de Gaza, donde hay guerra y el niño parece que se quisiera volar de allí, ¿no? Fíjense que los globos en realidad eran huecos que había allí y él pone la figura de la sombra de la niña tratando de volar. Siguiente, por favor.
Lo mismo, el niño poniendo una escalera al cielo, pues para irse, para escapar. Siguiente, por favor. Entonces, ya les presentaba el protocolo con esos objetivos, ¿sí? Protocolo obvio que es una cosa grande y usted tiene que revisarlo en caso de que van a hacer una pericia psiquiátrica o psicológica, pero bueno, no es el momento todavía, pero saben que existe un protocolo. Entonces, las guías, esas, digamos, como la prueba reina que le piden a los psiquiatras para que diagnostiquen. ¿Qué es la capacidad de comprensión y autodeterminación? El Código Penal dice que será inimputable aquel que en el momento de los hechos investigados no tuviese capacidad de comprensión o no se pudiera autodeterminar frente a esa comprensión por alguno de las palabras que menciona, tales como inmadurez psicológica, trastorno mental, discapacidad psíquica o mental, estados similares o estado en un error invencible proveniente de una cosmovisión diferente. Entonces, como se ven, esto es algo bastante complejo, bastante especializado. Son palabras nuevas para ustedes, pero pues la idea es que ustedes sepan que nosotros, los psiquiatras, hacemos una pericia. Voy a ponerlo en términos prácticos. Una persona psicótica con una esquizofrenia de pronto cree que los vecinos le están mandando ondas cerebrales a su mente y están obligándole a hacer cosas, y él sale y quema la casa del vecino y dice que ellos son unos endemoniados. Esta persona lo más seguro es que no tuviera capacidad de comprender la licitud de sus actos porque estaba muy alterado, en este caso por un trastorno mental, y era permanente. Y por eso entonces no tendría lugar a la cárcel, sino que la sanción la cambia por ejemplo, ir a un establecimiento psiquiátrico, y eso se llama medidas de seguridad. Siguiente, por favor. Esta de Banksy me gusta mucho y fíjense lo perverso del asunto. Es un policía que pues se supone que es del Estado y está como con un señuelo, que es un perrito. Se supone que está esperando que pase un niño. ¿Que pase un niño para qué? Ustedes y yo sabemos para qué. El perverso siempre dice que está jugando, pero eso no es un juego. Eso es maltrato y es abuso sexual lo que este señor pretende. Siguiente, por favor. Entonces ya le decía que en el momento en que una persona es declarada inimputable no va a la cárcel, sino que le dan una medida de seguridad. La medida de seguridad, es algo que es lo que busca curación, tutela o rehabilitación. Esas palabras están en el Código Penal. Y entonces cada vez que el juez va a mantener, a cambiar, a sustituir o a interrumpir una medida de seguridad, nos pide a los psiquiatras forenses que, conociendo la patología mental, le digamos si esa persona está recuperada o no para mantenerle la medida o quitársela. Siguiente, por favor. Lo mismo. La protección yéndosele a la niñez, más o menos interpretaría yo esto. Seguimos en Franja de Gaza. Siguiente, por favor. Hay aquella sobre inimputabilidad era alguien que en el momento de estar enfermo cometió un delito y por eso no va a la cárcel, sino que le dan una medida de seguridad, ¿sí? Hay otro momento en que la enfermedad mental se correlaciona con los delitos, y es una persona que estando presa sobreviene una enfermedad, sea física o mental. En caso que sea mental, nosotros les tenemos que decir a la autoridad si es una enfermedad, es un estado mental grave por la enfermedad que tiene, para que le haga la sustitución de la cárcel donde está a un tratamiento en un hospital o en una casa que le garantice pues su salud de manera integral. Siguiente, por favor. Aquí seguimos. La niña siempre ha sido perseguida. Recuerden Herodes cuando en los tiempos de Pilatos, cuando salió a buscar a los niños para matarlos, para evitar que hubiera un heredero, un rey de Jerusalén. Siguiente, por favor. Sobre interdicción judicial, les había dicho que antes nosotros hacíamos una pericia que se llamaba interdicción judicial. Era quitarle algunos de los derechos que tenían las personas con enfermedad o discapacidad mental para protegerles sus bienes. Eso hubo todo un movimiento sociológico hasta que se logró que eso se eliminara, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, a raíz de una convención que se hizo donde definieron, de la Organización de Estados Americanos, donde definieron que
que los discapacitados tenían también derechos, entre esos derechos a equivocarse. Esa es la ley en Colombia, la 1996 de 2019, que responde a esa convención mundial sobre la discapacidad, que en algún momento ustedes tendrán que revisar ambas, tanto la ley de discapacidad de Colombia como la que tiene que ver con la discapacidad a nivel mundial, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad. Siguiente, por favor. Aquí hay un policía que le está poniendo una infracción de tránsito a una niña que va en un triciclo, una niña ingenua que está solo llena de amor. Eso no debe pasar. Eso también es perverso. Eso no es un juego. Es decir, así comienzan los perversos. Vente que no es para eso, vente que es para jugar. Vamos a jugar al carrito. Los artistas a veces demuestran estas cosas que yo le estoy diciendo casi que de manera intuitiva. Yo no conozco a Banksy, ni nadie lo conoce. Hay una película que ganó muchos premios y fue un tipo que dijo, bueno, voy a buscar a Banksy. Y lo siguió hasta que lo encontró. Y él hace finalmente un documental donde finalmente Banksy le dice, oye, no sea pendejo, o sea, me va a dañar mi plan y se va a dañar el suyo. Déjeme a mí seguir haciendo como denuncia pública y usted haga su documental sin mostrarme finalmente. Siguiente, por favor. A veces la autoridad quiere saber si en el momento que la persona usa un contrato, cuando estaba viva, obviamente, tenía la capacidad mental para decidir sobre ese contrato, ¿sí? O sobre ese testamento que hizo, porque ya estaba enferma, entonces la autoridad llega y dice, oiga, esta persona sí tenía la capacidad mental para firmar ese contrato o no. Esté viva o está muerta, porque si está viva uno la entrevista y si está muerta revisa las historias clínicas y puede inferir a partir de las historias clínicas si en aquel momento esa persona tenía capacidad mental para un acto jurídico como el que se investiga si tenía vicios o no tenía vicios de firma. Siguiente, por favor. Volvemos a lo mismo. La seguridad y el amor que se le va a la niña. Siguiente. Sobre daño psíquico con fines de indemnización, conciliación o reparación. Cuando a uno le hacen algo muy malo, llámese, le quemaron la casa, le robaron el reloj, le robaron el carro, le mataron a un familiar, le cortaron una pierna, hay una cosa que se llama daño moral. La autoridad cobra ese daño moral a quien hizo ese daño y se lo da como retribución al ofendido. Eso se llama daño moral. Pero cuando el daño moral, y el daño moral es lo esperado, es el duelo que tenemos cuando se nos muere un familiar querido, ¿no? Pero hay una pericia que va más allá del daño moral, que es un daño psíquico con fines de reparación, que es que no solamente me dio un duelo, sino que es que me dejó tan vuelto nada que no puedo trabajar o no puedo estudiar o se me olvidan las cosas o lo que sea. Entonces hay una pericia para de establecerse una persona después de una afrenta tiene un daño psíquico que deba ser reparado. Siguiente, por favor. Esta me gusta mucho porque es lo que se llama la sexualidad polimorfo perversa de los niños, sobre todo los niños abusados. Esto es una impostura. Este niño que posiblemente fue abusado en los términos psiquiátricos infantiles, es un niño adultomorfo, es decir, parece un adulto, pero se le quitó se le robó la infancia, si se dan cuenta. Estaba vestido como un reggaetonero, con un arma ahí colgada, con un osito que todavía es como el vestigio de la niñez. Es un niño maltratado. Hombre, un niño que no puede ejercer su niñez y que le toca ser un adulto es un niño maltratado, como el que trabaja. Siguiente. Sobre perturbación psíquica. Hay un momento donde la autoridad no, lo que quiere saber es si la persona que le hizo una afrenta al otro, con eso solo actuar, le dañó mentalmente algo y le cobra, pero ya no le cobra con dinero, sino que le cobra con cárcel, ¿sí? Alguien, voy a poner un ejemplo, alguien le dio escopolamina a una persona con el fin de robarle, pero la escopolamina lo dejó con una alteración mental de por vida. Eso sería una perturbación psíquica permanente. Y hay una cárcel equivalente para eso. Y si fue transitoria, porque la persona se recuperó en menos de 6 meses, también hay un periodo de cárcel que se le da a esa persona. Siguiente, por favor. Aquí sigue Banksy mostrando
la inocencia de los niños. No sé exactamente qué significa esta. Siguiente, por favor. Nosotros, las autoridades necesitan del psiquiatra o el psicólogo en el momento de evaluar, de saber qué pasó con ese niño, sobre todo, por ejemplo, qué pasó con el relato. Recuerden que un niño abusado puede tener casi desde 0 de nacido hasta los 14 que va el delito contra la niñez en Colombia, y el discurso será diferente, y ese discurso nosotros tenemos herramientas para evaluar su coherencia, su consistencia, su contenido y si hay un respaldo afectivo. ¿Qué es coherencia? Una coherencia interna y una coherencia externa, que la suma de las cosas del niño que te dice son creíbles que pudo haber pasado, plausibles de haber sucedido, coherencia externa que tiene relación con lo que pasa alrededor, respaldo afectivos que muestra un respaldo coherente con su relato, y también tenemos que tener en cuenta como los desarrollos cognitivos del niño en cuanto a su conocimiento sobre el tiempo, sobre el número, sobre los colores, etcétera, porque a veces que la autoridad dice, no, pues dijo que eran 4 y después dijo que eran 5, pero es que el niño no sabe contar, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto muestra claramente el trabajo infantil, ¿sí? 2 gordos montados con un niñito que los lleva a pasear y ellos tomándose fotos y prácticamente lo ignoran, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando damos plata en el semáforo. Contribuimos a pagar ese salario del niño maltratado. Siguiente. Sobre adicción a sustancias. Recuerden que en Colombia hay una cosa que se llama la dosis personal. Entonces se estima que la ley dice que una persona que es adicta puede portar una dosis personal. Luego entonces nosotros hacemos una entrevista donde evaluamos una historia clínica, hacemos un examen mental, hacemos pruebas a veces y le decimos a la autoridad si esa persona tiene una adicción para pues poder tener la potestad de utilizar esa dosis personal. Básicamente esa sobreadicción a sustancias. Siguiente, por favor. Aquí los niños como triunfando sobre la guerra, parecería de Banksy. Siguiente. Sobre patria potestad o potestad parental. Hay veces que la autoridad necesita saber si una persona tiene la mente en condiciones de brindar a sus hijos todo lo que tiene que ver con desarrollo moral y todo lo que tiene que ver con lo que el padre debe darle al hijo, pero desde los valores, desde lo moral y desde lo jurídico, ¿sí? Esa es la patria potestad. Siguiente. Esta me encanta. Esto es lo que refleja algo que nosotros estudiamos en psicoanálisis, psicología, psiquiatría, como la pornografía de la muerte. Fíjense que en medio de un desastre hay una niña en la mitad, esto es también de Devasky, una niña en la mitad con su representante de su objeto fetiche, se llaman esos animalitos, esas toallitas que los niños no abandonan, ¿no? Es un niño pues que en ese momento entonces, de acuerdo con su objeto fetiche, no debe tener más de 7 años, 5 o 6 años podría tener. Y lo más importante para la sociedad en ese momento es hacer la toma perfecta. Ya está un guionista ya que aparta lo de la Cruz Roja y dice, no, espérese un momentico. Primero logramos la foto que queremos lograr y después usted entra, ¿sí? Y eso es lo que está ahí denunciando Bansky, ¿no? Cómo es la pornografía de la muerte y sobre todo del maltrato infantil en este caso. Siguiente. Entonces, así como hay una para ver lo que es la patria potestad, que tiene que ver con la legalidad, si un niño sale o no si el padre debe autorizar o no la salida del niño del país, una cirugía, si pueden vender sus bienes, etcétera. También hay unas que tienen que ver con custodia, con la puericultura, con cómo se maneja el niño. Es decir, quién tiene la custodia para que le dé los alimentos todos los días, para que lo vista para ir al colegio, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Una es custodia y la otra es custodia o patria potestad y la otra es regulación de visitas y alimentos. Siguiente. Aquí volvemos al mismo tema, ¿no? Está el niño revisando el policía, el militar, revisando a la niña. Es la niña
el Mago de Oz. Él no tiene por qué revisarla, así como no tenía por qué ponerle una sanción, tampoco tiene por qué revisarla. Esto no es un juego, esto es serio, ¿sí? O sea, ella no tiene por qué ser revisada por ese señor. Recuerda que los niños tienen una serie de derechos que prevalecen inclusive sobre los derechos de los adultos. Entonces ella tiene derecho en llevar en su canasta lo que quiera. Es más, en Colombia no deberían uno revisarlo porque la Constitución dice que nadie puede ser revisado en su persona ni en sus espacios a menos que tenga una orden de autoridad competente. Y este no es autoridad competente para revisarle la bolsa a ella. Tiene que tener una orden que diga revísele la orden a fulano, la bolsa a fulano de tal. Siguiente, por favor. Hay una pericia que es muy importante, que es la autopsia psicológica. ¿Qué es una autopsia psicológica? Es la reconstrucción de la vida de un individuo para saber quién era a partir de relatos, de informes, de historias clínicas, de diarios, etcétera, etcétera, para saber quién era, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa pericia para decirle a la autoridad si en términos de posibilidad o probabilidad esa persona murió por un suicidio, por un homicidio o por un accidente. En términos de probabilidad, nosotros no somos magos para averiguar la verdad verdadera, sino que en términos de probabilidad nosotros encontramos que esta persona estaba deprimida y es probable que pudo haberse suicidado. Siguiente. Aquí finalmente matan al niño, ¿sí? Aquí finalmente lo matan, no importa que vaya con papá y mamá, pero lo matan, ¿sí? Como les decía yo, desde Herodes siempre siguen matando a los niños, que no es muerte lo que hacen los políticos cuando se quedan con la plata los refrigerios y la salud de los niños y por corrupción se la reparten. Pues eso, los matan. Siguiente. También, así como también nosotros evaluamos a los niños, también evaluamos a los adultos para saber si un adulto que fue abusado o violado estaba en ese momento en condiciones de inferioridad psíquica para no comprender una relación sexual o fue puesto en condiciones de inferioridad psíquica o de indefensión. Hay varias palabras que la ley dice, ¿sí? Es decir, la emborracharon y luego abusaron de ella, o estaba borracha y abusaron de ella por estar borracha, o estaba con una alteración mental y abusaron de ella. Cualquiera de esas formas o muchas otras, o una persona en coma que abusen de ella, no está en condiciones de dar su consentimiento para tener una relación sexual. Siguiente, por favor. Esa niña agarra ese misil, también nos pinta Bansky, porque no sabe que es un misil. Y lo mismo pasa con el pene. Cuando la niña le muestran un pene, puede que juegue con el pene. Entonces el violador, el perverso dirá, es que ella quería. Pues ella quería, no. Eso es lo que se llama el sinsentido. Ella juega en ese momento con el abusador porque cree que el adulto no le va a hacer daño. Y vamos a ver que después, cuando crece un poco y entiende la magnitud del asunto, hay un sinsentido, eso no le cabe en la cabeza y por eso es que hay tanto problema de memoria en relación con los abusos sexuales. Siguiente, por favor. Violencia intrafamiliar. Aquí lo que le decimos a la autoridad es si el acto que se está investigando hizo una alteración mental en la víctima de tal manera que se destruyera la unidad y la armonía familiar, en consecuencia la familia, que es lo que protege el bien jurídico tutelado por la ley en el caso de violencia intrafamiliar, y la persona obviamente tendría cárcel si se logra demostrar que lo que hizo rompió la unidad y la armonía familiar. Siguiente, por favor. Justamente, un niño en el marco de una violencia intrafamiliar, por ejemplo, le está lloviendo adentro, no tiene un hogar que lo protege. Recuerden que la familia es considerada la célula de la sociedad porque es donde se forman los ciudadanos, donde las personas aprenden valores, aprenden, así como usted aprende con el hermanito, con el primito, con la tía, con el tío a compartir, también va después y comparte con los vecinos y con la escuela y luego en la sociedad. Entonces, en la familia se aprenden cosas que usted después va a hacer afuera cuando sea un individuo, un ciudadano y ejerza sus deberes y derechos de ciudadano. Siguiente, por favor. Dice que él odia los lunes, pues claro, se le toca trabajar. Eso es maltrato también. Siguiente. Finalmente, en el marco en Colombia
hay la violencia sociopolítica. Evaluar violencia sociopolítica no es lo mismo que evaluar a una persona por una enfermedad mental común y corriente. En la violencia sociopolítica, lo que busca quien violenta es que la persona, por ejemplo, pierda su creencia política y lo logran. Entonces hay que hacer una evaluación para que la autoridad se dé cuenta que esa persona que fue sometida a desplazamiento, a tortura, a amenazas, se demuestra que esa persona no simplemente perdió un pilón de maíz porque se tuvo que venir acá al momento del desplazamiento, sino que allá esa persona hacía maíz, cultivaba maíz, pilaba maíz, hacía arepas, eran las mejores arepas del pueblo y él vivía de eso. Y llega acá a pedir plata en los semáforos, ¿sí? Y lo mismo pasa a nivel de grupos. Los grupos los destruyen, les quitan sus referentes políticos y los grupos pierden ese poder político, pero también el poder de agremiarse, ¿no? Que es la otra que hacemos. Entonces, hay una evaluación de la violencia individual por violencia sociopolítica y siguiente, que sería, aquí el hombre la está revisando. Fíjense que Bansky en todos sus grafitis nos va mostrando cosas perversas. Aquí hay elementos fálicos, inclusive como esa cosa que tiene amarrada esa señora ahí atrás y el bolillo, ¿sí? Y él sigue el osito como testigo de lo que pasa, que él no es un testigo de nada, porque ¿quién le va a creer a un osito más o menos? Porque el delito sexual se ve en el marco de la intimidad y de lo escondido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya les mencionaba que hay una evaluación psicosocial para colectivos, que es este otro manual que hay. Y esas son las pericias que nosotros hacemos en psiquiatría y psicología forense. Siguiente, por favor. Entonces, aquí otra donde se borra a la persona, al niño. Volvemos con la borrada. Bansky siempre maneja eso. Siguiente. Ya les mencionaba que además les mencionaba que había algo para manejar tortura, pero nosotros también hicimos una guía para hacer ese manejo de tortura desde un abordaje integral, y es determinar si una persona viva o muerta, se aplican diferentes protocolos, sufrió tortura en el marco de violencia sociopolítica, en el marco de otras cosas, pero generalmente la tortura, recuerden que el responsable de cuidarnos contra la tortura es el gobierno, o sea que el gobierno es quien termina siendo sancionado por la tortura de las personas. Así la cometa un general, el general lo juzgará, pero el Estado es el responsable de esto, ¿no? Siguiente. No futuro, con todo lo que hemos visto. Siguiente. Esa es una niña que quemaron con las bombas en Corea. Entonces, cuando ella sale toda quemada, toman una foto que es foto famosa. En ese momento en la revista se llamaba Life. Y aquí la muestran irónicamente cómo la recibe Ratón Mickey y Ronald McDonald como una muestra de casi que de revictimización. Esta mujer hoy día es consultora de Naciones Unidas en Canadá y pues creo que no dejará nunca de ser una mujer maltratada. Después de que hay un maltrato, muy difícilmente se recuperarán tanto las heridas de la quemadura que ella sufrió como las heridas mentales, ¿no? Siguiente, creo que es la última. No, esta es la penúltima, esta ya no es Bansky, esto es un niño saliendo de donde los curas y ellos ni siquiera cabeza tienen para saber lo que les pasó. Siguiente. Y la última. Diapositiva, este me gusta mucho, esto muestra lo que es la perversión. No es Marilyn, pero tampoco es el cura, y así es la perversión la muestran como, yo no estoy haciendo nada, yo estoy jugando, eso es un cuadro absolutamente perverso, ¿sí? Bansky no sé quién es, no sé si es psicoanalista, no sé si es psiquiatra, pero recoge todo lo que tiene que ver con el maltrato de los niños, con la perversión, y pues nos sirvió por lo menos para que ustedes supieran en el día de hoy, además de que existe algo que se llama psiquiatría forense y psicología forense. También existe una persona que se llama Bansky que hace estos grafitis, que son unos grafitis de denuncia, y que existe una señora que también, que se llama Doris Salcedo, que también hace cosas en relación con la violencia y que no podemos estar alejados de ello,
y que, por ejemplo, nosotros aquí hay una exposición permanente ahora de Doris Salcedo que les recomiendo, que queda en la carrera séptima con calle quinta, si no estoy mal, y es sobre, se llama Fragmentos. Ella, las almas que se recogieron con la entrega de la guerrilla, ella las fundió en un piso, y ese piso está expuesto allí en esa obra que se llama Fragmentos, y ustedes pueden ir a ver, y muestran en unos videos cómo hicieron las obras, y uno se pone un chaleco de plomo también hecho con ese material, y tiene que caminar esos 2 alas que hay para que vea el peso de la violencia. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Ahí creo que había una pregunta, creo que la alcancé a ver. Voy a ver si puedo ver el chat. Ya puedes retirar la presentación, que ya no hay más nada por ahí. Entonces voy a ver si puedo ver el chat para responder la pregunta que vi por ahí. Dice, dentro del marco médico legal de la psiquiatría forense, ¿en qué puntos clave difiere el examen mental normal del examen mental para la psiquiatría forense? Pero yo te contestaría rápidamente que no difiere. El examen mental actual es el mismo tanto para una evaluación clínica como una evaluación clínico-psiquiátrica. Nosotros hacemos un diagnóstico clínico generalmente cuando vemos al paciente, es decir, después de muchas entrevistas, ustedes ya verán, los que ya han rotado por psiquiatría, los que han visto algo, que nosotros preguntamos y después lo más importante es decidir si está psicótico o no está psicótico, vulgarmente si está loco o no está loco, es decir, si perdió o no perdió el contacto con la realidad. Ese es el primer diagnóstico que nosotros hacemos. ¿Está neurótico, está psicótico o está normal? Si está psicótico, entonces, pues vamos a formular unos medicamentos. Acá en psiquiatría forense uno no formula unos medicamentos, sino que le dice, mire, esa persona en ese momento estaba psicótica y es más, todavía está, y posiblemente eso influyó en su comportamiento, ¿sí? Esa es una pregunta. Dice aún muchas gracias por la presentación del tema, dando relevancia al trabajo de los artistas en la sensibilidad de esas situaciones. Muy ilustrativo, gracias. Dice, ¿a qué edad debe ser un niño es consciente de que un acto de un adulto es un abuso o violencia sexual? Interesante la pregunta. La respuesta la tiene la misma norma. La norma dice que el niño adquiere una madurez sexual a los 14 años. Los niños comunes y corrientes, ¿sí? Hasta esa edad no puede disponer su cuerpo para tener relaciones con un adulto. Eso es lo que dice la ley. Penará los personas que se metan con un niño menor de 14 años, ¿sí? Salvedad que logre demostrarle a la autoridad que él pensó que tenía más de 14 años y que la niña efectivamente se veía mayor de 14 años o el niño abusado. Entre los 14 y 18 años hay algo que todavía sigue siendo delito y es pornografía con menores. Para la pornografía con menores aplica desde los menores de 18 años y para la inducción a la prostitución aplica para las menores de 18 años. Pero el delito sexual, ya lo decía la ley, independientemente de lo que nosotros consideremos, la ley dice, pues seguramente por muchos estudios que habrán hecho, que a los 14 años la persona ya puede ser autónoma de decidir con quién tiene relaciones libremente o no, ¿sí? Solamente para eso, ¿sí? Obvio que todos sabemos que hay una madurez para muchas cosas y no se recomendaría matrimonio, etcétera, pero eso es lo que dice la ley, ¿no? Dice, ¿cómo podemos ser un primer apoyo cuando notamos que se da un tipo de esta violencia en niños y ellos no son conscientes? ¿Cómo les decimos que lo que pasó está mal y le damos a entender que esto debe ser denunciado? Yo creo que tú mismo dijiste todo lo que tienes que decir, Joana. Eso es todo lo que tienes que decir. Es decir, lo primero que tienes es que lograr la confianza del niño, saber que el niño sepa que lo que le pasó, él no es culpable, hay que desculpabilizar todo el tiempo, que el adulto estaría teóricamente para proteger a todos los niños y si a él le pasó algo con un adulto, lo más seguro es que sea el adulto y que fue algo mal, y si fue algo malo, lo más seguro que sea el adulto que tiene la culpa y no es él, hay que desculpabilizar a ese niño, ¿no? Segundo, hay que
darle la seguridad de que lo que él cuente se va a hacer, darle un manejo profesional, es decir, no lo va a recibir para contarle a nadie, ni nadie va a tener represalias contigo, sino que vamos a darle un trato especial donde tú vas a ir donde un profesional que te va a atender, vas a poder hablar más de ello y posiblemente con tus padres pongan una denuncia y tendrás que ir a esa denuncia. Entonces, todo lo que pusiste allí es lo que debes hacer, o sea, la respuesta está allí mismo. Dice, ¿cómo puedo orientar un programa de promoción y prevención en un colegio sobre alguna forma de violencia, abuso, sin decir qué es lo que quiero tamizar? Dibujos, acciones, ¿qué tipo de preguntas? Sí. Es bastante difícil, sobre todo con los niños, los profesores llenos de esa influencia judeocristiana no quieren que hable uno abiertamente del sexo. Lo que les recomendaría es hablar de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el cuidado del cuerpo. Y ahí entra mucho lo que tiene que ver con prevención, no solamente prevención de yo quiero mi cuerpo y nadie me toca, sino prevención de no tomar medicamentos o drogas que vayan a dañar a mi cuerpo. Todo eso que conocemos de colorear, inclusive de los niños de colorear las escenas primero de colorear y después de hacerlas ellos mismos, eso ayuda a mostrar lo que es la protección, ¿no? Ayuda a fortalecer los valores de en quién confías tú, quién es el padre, quién es la madre. Sí, entonces las respuestas a través de juegos, a través de pinturas, a través de ejercicios guiados, donde uno tiene que estar pendiente de lo que sale y hay veces que hacen parte no solamente del conocimiento psicológico y psiquiátrico, sino de eso que ustedes tienen, que están estudiando y que hay un acercamiento allí verbal donde el niño puede expresar cosas y en ese momento se remite, ¿no? Pero básicamente juego. La mejor manera de obtener con los niños, y en el caso de ustedes, es todo lo que tiene que ver con juegos donde hay papá, mamá, hermanos, inclusive las personas ya más avesadas en el asunto lo pueden hacer hasta con superhéroes, y el niño cuenta la historia de superhéroe y ahí detrás de eso puede estar la maldad de la que fue víctima, ¿no? Entonces el juego es bastante bueno, los dibujos, tanto los que hacen ellos mismos, sobre todo el dibujo de la familia, muestran muchísimas cosas. Cuando usted tenga un dibujo que le llame la atención porque pintó cosas extrañas, llévenlo a un psicólogo del colegio, un psiquiatra, si tiene acceso a eso, y un orientador y podrá encontrar cositas allí en el dibujo que lo orienten para el manejo de esas personas. Dice aquí, ¿cómo se aborda? ¿Sí? ¿Qué tanto retraso hay en las evaluaciones por medicina legal? ¿Sí? Bueno, fíjense que la pandemia, si no sé si hablan del retraso de oportunidad entre que llega el informe y sale, la pandemia mejoró muchísimas cosas porque sacamos una carga que venía atrasada y sacamos muchas cosas. Si es retraso en la forma como abordamos, que si carecemos de tecnología nueva, yo te voy a contestar una cosa que yo he visto últimamente, y esto es lo que tiene que ver como con la medicina lenta, ya están hablando de eso. ¿Sí? Ya estamos pasando de esa cosa horrible que se llama como medicina basada en la evidencia a saber que hay toda una serie de cosas clínicas en las que tenemos que volver. Nosotros, por ejemplo, en la virtualidad nos perdemos del afecto. Yo en este momento me estoy perdiendo del 95% de lo que puedo obtener de ustedes mirándolo, ¿sí? Inclusive ustedes de mí, porque es que la cámara nunca dice lo que tiene que decir. Entonces, el volver a esas viejas y buenas costumbres va a ser bueno. Entonces yo creo que vamos a buscar esa medicina lenta. Ya ustedes sabrán de qué les hablo cuando a algún otro le toque ese tema. Dice, ¿cómo se aborda en el caso de abuso sexual en el que la víctima perdió el recuerdo de ese momento o los detalles para mostrarlo en términos legales, producto del impacto del mismo? Sí, hay técnicas, como decía, unas pueden ser el dibujo. Los niños a veces dicen que no recuerdan por no llegar a esos momentos nuevamente traumáticos, y pues hay veces que lo que pasa es que la mente no se borra todo, hay fragmentos que pueden ser útiles para reconstruir esa mente, y ahí sí, lógico que tiene que ser un profesional especializado en ese tema quien va a obtener ese relato. Por eso yo les hablaba de un correlato del afecto con lo que está presentando y de evaluar si nosotros no hacemos por un evento traumático
una amnesia lagunar en bloque, ¿sí? Generalmente lo que se ve son fragmentos. Dice, cuando los niños... no. ¿Con qué criterio se decide evaluar a los pacientes por medio de un psicólogo forense y bajo qué criterio? Bajo un psiquiatra forense. Básicamente la diferencia está en si hay una enfermedad mental como tal, lo debe abordar un psiquiatra. Estoy hablando de un autismo, un retraso mental, cualquier enfermedad neurológica que lleve a alteraciones mentales debe ser abordado por un psiquiatra y no por un psicólogo. Recuerden que la psicología estudia los cambios a la conducta normal y nosotros nos centramos en la patología como una especialidad de la medicina, o sea, como la enfermedad mental, ¿sí? Dice, cuando los niños presentan alteraciones mentales como esquizofrenia u otra alteración que los hace mentir y ellos mencionan ser víctima de abuso, ¿cómo podríamos hacer una distinción de esto, analizar qué es real o no? Bueno, ahí entonces, como decía, toca a una persona, en este caso a un psiquiatra, quien debe diferenciar la realidad externa que vive ese muchacho desde sus alucinaciones o de sus ideas delirantes, de la realidad externa en que se mueve. Entonces nosotros digamos que tenemos algunas técnicas muy interesantes, por demás decirle, donde nosotros podemos darle peso a esa realidad dereística, fantasiosa, psicótica, versus la realidad que está manejando. Y efectivamente, muchos son abusados y ese delirio se mete inclusive, ese maltrato se mete en el delirio y pues parte de la entrevista es tratar de dilucidar eso, ¿no? Dice por acá, ahí dice que los hace mentir. Los niños esquizofrénicos no es que mientan, de pronto lo que dicen es una cosa que hace producto. Voy a decir algo, miren, por ejemplo, un niño puede decir desde lo psicótico, es que llegó una bruja y se metió por la ventana y aquí me cogió y me sacó la sangre. Eso puede ser algo de un delirio, ¿no? Pero ya otra cosa que llegó el vecino, abrió la puerta y me bajó los cucos, pues es un poquito más de la realidad. Obvio que tenemos que acompañarlo de muchas otras cosas de la entrevista, pero en términos generales, lo psicótico es evidente cuando te muestran algo que no es plausible, es decir, no es posible que ocurra. Bueno, un paciente que ha matado gente va a la cárcel o a una clínica psiquiátrica. Bueno, si él mató gente y sabía que tenía capacidad de comprensión y autodeterminación, pues irá a la cárcel, ¿no? Si por el contrario en ese momento tenía una enfermedad mental que le impidía comprender su ilicitud y autodeterminarse, iría a un establecimiento psiquiátrico y se le establecería una medida de seguridad. La mayoría de los asesinos en serie sabe lo que está haciendo, ¿sí? Tan sencillo como que, fíjense que son como unos animales, ¿no? Unos animales que cazan una presa para satisfacerse. Y usted encontrará huellas en las víctimas. Voy a poner el ejemplo del señor de Monserrate, el señor que violaba y enterraba a las víctimas a su alrededor. Eso es común en un victimario, un asesino en serie como eso. O sea, primero entierran a la gente al alrededor y después es cuando van aumentando fíjense que vivía como un animalito allí. Pero eso no quiere decir que estuviera loco. Él tenía un plan, él sabía que identificaba a la víctima, todas eran parecidas, las llevaba a su cambuche, con todas hacía más o menos lo mismo, el mismo ritual, podemos decir, es un ritual perverso, donde finalmente lo que quería era satisfacer su perversión sexual con el maltrato, el sadismo y hasta la muerte del otro, ¿no? Entonces, pues claro que es, digamos, una evaluación que hay que hacer para saber si la persona tenía o no una enfermedad mental que le afectara capacidad de comprensión y autodeterminación o se trataba de un antisocial sociópata como aquel caso de la señora que mataron en el Parque Nacional o un perverso como ese de Monserrate, ¿no? Pero claro que hay esos que matan a la mamá o al papá, a veces bastante complejo, algunos están en un episodio psicótico y puede que no tengan cárcel, sino lo cambien por un establecimiento psiquiátrico. Recuerden que eso de todas maneras es una sanción, no es que quedó libre, la persona va y la medida es equivalente a lo que hubiera tenido en la cárcel, ¿no?
Dice aquí otra pregunta. En el caso de un paciente con trastorno afectivo bipolar, pero que en el momento de cometer un delito no estaba en fase de manía, ¿se podría justificar a nivel psiquiátrico? Definitivamente, eso es un terreno bastante difícil. En la manía puede haber intervalos lúcidos, como ustedes lo saben. Tendríamos que evaluar si el acto que se le atribuye no tendría que ver con algo maníaco, ¿no? Es decir, porque tenemos que revisar historia clínica, si estaba presentando síntomas. Recuerde que la manía no solamente es la alteración del afecto, sino que va acompañada de alteraciones del apetito, del sueño, etcétera, etcétera. Y sí, hay que mirarlo muy bien porque hay veces que llegan y dicen, no, estaba en periodo de remisión, pero uno dice, bueno, estaba en periodo de remisión, pero estaba haciendo cosas medio maníacas, como que se iba dejaba el trabajo y se fue para otra ciudad sin tener que hacer. Y gastó no sé cuánta plata en zapatos. Entonces, como que hay que nosotros estamos en últimas para interpretar al paciente mental y decirle a la autoridad si ese paciente tenía comprensión o autodeterminación en ese momento. Entonces no podemos generalizar, pero sí es posible que tuviera o no la capacidad mental para discernir entre el bien y el mal en ese momento, pero no podemos generalizarlo, ¿no? Bueno, y creo que contestamos todas las preguntas. No, aquí Doctor hay otra. Perea, una pregunta ahí que creo que se pasó, que es muy común, que es la del paciente adulto mayor, el viejo, que asiste en Ujú. compañía de un hijo y frecuentemente solicitan, por favor, para que me haga un examen, que es que le voy a hacer un cambio de casa, que es que él me va a dejar la casa, él me va a dejar el carro, él me va a dejar la finca. Creo que para los estudiantes, aquí tenemos al señor decano de UAN, tenemos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, tenemos varios profesores, tenemos estudiantes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Creo que sería importante para todos este tipo de preguntas también. Sí. La capacidad mental se presume. Ya yo les decía que había una ley de discapacidad que es la 1999, 96, bueno, ley de discapacidad mental de Colombia, donde pues retoman, hombre, le devuelven a esa persona su capacidad mental, es decir, se presume. Luego entonces ni los psiquiatras ni los psicólogos ni el personal médico tiene que establecer si una persona tiene o no capacidad mental en un momento dado. En este momento hay unos apoyos los apoyos los puede dar la Defensoría del Pueblo, un juzgado de familia. Luego, entonces, ese caso usted tendría que ponerlo en contacto con Defensoría del Pueblo para que ellos sean quienes determinen a través de una consulta con un equipo que ya debió estar hecho de Ministerio de Salud, si esa persona necesita un apoyo o no para hacer ese acto jurídico que está diciendo el hijo que quiere hacer, ¿no? Entonces, no, nosotros no tenemos que hacerlo, lo remitimos a Defensoría del Pueblo y es Defensoría del Pueblo quien le va a orientar a esa persona sobre cómo obtener el apoyo, en ese caso un apoyo, pues sí, puede ser un psiquiatra, pero es ordenado por ese defensor del pueblo o por ese juzgado de familia, ¿no? ¿Mm? Aquí hay una pregunta, dice, si los docentes desean revisar las maletas y el vestuario de los niños, eso sería un acto inapropiado, estaría permitido hasta cierto punto. Esto para cuando se hacen requisas o también previsión del aseo de los niños en la escuela. Yo creo que tenemos que individualizar cosas. Las escuelas se regirán por sus propios, ¿cómo es que se llaman? Sus reglamentos internos, y pues si en el reglamento interno está eso, pues claro que tendrá que ser. Recuerden que el niño, si bien es cierto, es un sujeto de derecho, de todas formas entra como bajo la tutela o potestad sea de los padres o de los profesores. Yo diría que los límites están cuando está en riesgo los demás. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si usted cree que hay alcohol en un locker de un niño de 9 años, pues abre el locker porque está en riesgo el que él o los otros consuman alcohol, drogas o un arma, etcétera, etcétera. Lo mismo un padre. Un padre debe respetar el espacio de su hijo hasta cuando crea que tiene una olla allí en la casa, ¿no? O que tiene
unas armas o que el tipo está traficando, que está haciendo extorsión, quién sabe qué cosa. Entonces, pues yo creo que no podemos generalizar. Digamos que hay momentos donde se puede porque es que, hombre, la autoridad en el hogar también la pone el padre y en la escuela la pondrá el maestro, ¿no? No podemos generalizar, pero pues se puede. Digamos que mi respuesta sería, pues, se puede. Ya se evacuaron esas preguntas. ¿Alguna otra cosa? Sí, Doc. Muchas gracias por contestar todas las preguntas y gracias a las personas que asistieron el día de hoy. Tuvimos pues estudiantes también invitados de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, varios docentes de la facultad estuvieron presentes, estuvo la doctora Rosy, la doctora Jenny Monsalve, que también pues hizo varias preguntas, la doctora Peña. Tuvimos también al doctor Carlos Caicedo, quien es nuestro decano de la Facultad de Medicina. Pues a todos muchas gracias por su asistencia y pues al doctor Iván, muchísimas gracias pues por este tema tan interesante y tan vital pues digamos para nuestra formación como médicos. Sí, gracias. Eh, También pues como nosotros hacemos parte de un semillero de investigación, pues también nos aporta muchísimo pues por un tema que nos interesa a cada uno de nosotros. Bueno, Entonces, muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden de medicina legal para lo que necesiten. Nosotros tenemos convenios con universidades y nos interesa también trabajar con semilleros. Entonces, en el momento en que alguno se interese por un tema, pues se puede arreglar algún tipo de investigación, ¿no? Muchísimas gracias entonces por la invitación. Que tengan una buena noche. Y gracias gracias, doctor. por el público que asistió. Chao, pues hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches para todos.